the wrong way? ¿Alguna vez ha ido al camino equivocado? Took you in a place that you didn't want to go? Que le llevó a un lugar donde usted no quería ir Wasted a lot of your time? y desperdició mucho de su tiempo. Didn't get out of it what you thought you were going to get out of it because you never No. made it to the right place? No recibió lo que usted pensó porque no llegó al lugar correcto. In John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. You can't get much clearer on the way to heaven, amen? Usted no puede ir de una manera más clara en camino al cielo. We might wonder sometimes why so many have trouble understanding such a simple truth. Y quizás batallemos a veces entendiendo por qué tanta gente no entiende una verdad tan simple. But there is an enemy that is against the truth. Pero hay un enemigo que está en contra de la verdad. John chapter 8 verse 44 Juan 8:44 says, Ye are of your father the devil, and the lust of your father will ye do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. As a liar, the enemy's tactics are to twist and distort the truth of God. Como enemigo, las tácticas del enemigo son de distorsionar y destruir la verdad de Dios. All he wants to do is deceive mankind. Todo lo que él quiere hacer es engañar a la humanidad. Now you stop and you think about that. Y usted póngase a pensar en eso. Many people make decisions on just simply what they hear. Mucha gente toma decisiones son simplemente lo que escuchan. People hear something, they make a decision on it. La gente escucha algo y toman una decisión en ello. Doesn't matter what it is. It could be a restaurant, it could be a person. No importa lo que sea, puede ser un restaurante, puede ser una persona. Abraham posted that he went to a restaurant over in Mexico. Abraham, él puso que había ido a un restaurante en México. He mentioned the food and what it was and how good it was. Mencionó acerca de la comida, lo que era y qué tan buena estaba. I thought, I've never heard of that food, and I don't know if it'd be any good for me or not. Y yo pensé, nunca he escuchado esa comida, no sé si será buena para mí o no. But if you mention the food that I have already eaten, Pero si usted menciona la comida que ya he comido, I can tell you exactly whether it's good or whether it's bad. yo le puedo decir exactamente si es buena o Amen. mala. Amén. You will never know what the real truth is until you read the real Word of God. Usted nunca sabrá lo que es la verdad hasta que no lee usted la palabra de Dios. Now, when I say the real Word of God, I mean the Bible, not somebody's commentary on the Bible. Y cuando digo la palabra de Dios es la Biblia, no el comentario de alguien más en la Biblia. I don't mean somebody that claims to be God or claims to be God's prophet writing the Word of God. No me refiero a alguien que proclama ser Dios o ser un profeta de Dios que está escribiendo la palabra. I believe in the Word of God, Yo creo en la palabra de Dios and I only believe in the Word of God. y solamente creo en la palabra de Dios. That is the truth. Eso es la verdad. If I translate this Bible into my words, then it's no longer God's Word. Si yo traduzco esta Biblia en mis palabras, entonces ya no es la palabra de Dios, It would simply be how I interpret the Word of God. sino simplemente será como yo interpreto la palabra de Dios. Turn with me, if you would, to Jude Vamos a ver en el Nuevo Testamento en and look at Judas, verse number 11. Judas 11, Jude, verse number 11. Judas 11. When you found that verse, would you stand with me, please? Cuando lo encuentre, por favor, ponerse en pie. Judas 11. It says, Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainslaying of Kor. Versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Let's pray. Oremos. Our Heavenly Father, Lord, help us to follow the truth. Padre Celestial, Señor, ayúdanos a seguir la verdad. Lord, help us to be able to put everything else aside.
Señor, ayúdanos a poner todo lo demás afuera, a un lado. And Lord, just believe what you have to say in the Word of God. Y Señor, solamente creer lo que tú tienes que decir en la palabra de Dios. Lord, thank you for those that were here this morning. Señor, gracias por aquellos que están aquí esta mañana. Lord, I pray for those that are home that's sick. Señor, oramos por aquellos que están en casa enfermos. Pray that you'd heal their body and help them to come back. Oramos que sane sus cuerpos y les ayudes a venir de regreso. Lord, the ones that are not here because they choose not to, I pray that you would just convict their heart. Y Señor, aquellos que no están aquí porque solamente decidieron no estarlo, que tú les des convicción en su corazón. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. You Amén. may be seated. Pueden tomar asiento. Jude is warning us about three types of things here. Judas nos está advirtiendo acerca de 3 tipos de peligros aquí. He said the way of Cain. Dice el camino de Caín. The way of Cain was a way of selfishness El camino de Caín era el camino del egoísmo and greed, y el lucro. and a way of hatred and murder. Y también el camino del odio y del asesinato. We look at the error of Balaam. Y también el error de Balaam. Balaam had to do with a lot of greed. Balaam Consuming greed. Tuvo también que ver mucho con eso de la avaricia. Now it says the gainslaying of Kor. Y dice la contradicción de Coré. Now we're going to get into that one a little bit more, but that has a lot to do with just religion in general. Vamos a ver un poco acerca de eso, pero a lo que se refiere es solamente religión en general. So we look at Cain first. It says Cain did things his own way. Y vemos a Caín y Caín hizo las cosas a su propia manera. Cain rejected the blood sacrifices. Caín rechazó los sacrificios de sangre. God demanded a blood sacrifice, but Cain changed God's requirement to please himself. Dios demandaba un sacrificio de sangre, pero Caín cambió las cosas para agradarse a sí mismo. There are Bibles out today, Bible translations, I should say, that have taken every mention of the blood of Christ out of them. Hay traducciones de la Biblia el día de hoy en las cuales han quitado la palabra la sangre de Cristo en todas. Why is that? Todos los versículos. ¿Por qué? Blood is offensive to people. Porque la sangre es ofensiva para That la means gente. something had to be killed. Significaba que alguien tenía que morir, algo tenía que ser muerto. And that's offensive to them. They don't want to think of a blood religion. Y eso es ofensivo para ellos. No quieren pensar en una religión de sangre. Now you look at a number of churches today and they've taken the blood out of their doctrine. Usted ve un número de iglesias y han quitado la sangre de su doctrina. Anytime man's ways and his methods replace God's, we've got a problem. Cada vez que el hombre y sus métodos reemplazan el camino, la forma que Dios establece, estamos en problemas. Because when you replace God's ways, you withdraw God's power and his blessings from you. Porque cuando usted reemplaza la forma, el mandato de Dios, usted también desplaza el poder de Dios. Basically, Cain just wanted to change God's command and make his pleasing for his own wishes. Básicamente, Caín quería cambiar la usanza, la manera de Dios, y él quería solamente complacerse en sus propios deseos. Go back to Malachi chapter 3, Vamos a verse ver 6. en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malachi 3, verse 6. Malaquías 3:6. It says, "For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed." Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. You see, a few Wednesday nights ago we've been talking about worshiping in spirit and truth. Unos cuantos miércoles anteriores hemos estado hablando acerca de la adoración en espíritu y en verdad. There are people today that don't want to worship God in spirit and in truth. Hay gente el día de hoy que no quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Worship is more than just somebody being sincere. Adoración es mucho más que alguien sea solamente sincero. Cain simply did not want to offer what God was asking. Caín no quiso ofrecer lo que Dios estaba pidiendo. Have you ever heard somebody say, "I worship God, but I do it in my own way"? ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, pues yo adoro a Dios, pero lo hago a mi manera? I've heard that Yo many times. lo he escuchado muchas veces. There's a problem with that. Hay un problema con eso. That's what Cain did. Eso fue lo que hizo Caín.
Cain said, I don't want to do it your way, God. I want to do it my way. Caín dijo, yo no quiero hacerlo de la forma que tú lo estableces, Dios, yo quiero hacerlo a mi manera. Bible worship is always directed toward God. La oración bíblica siempre está dirigida hacia Dios. It should always bring God honor and glory. Debiera siempre traer a Dios honra y gloria. Worship is for His purpose and His pleasure. Adoración es para su propósito y para su placer. Not for our enjoyment No or para our entertainment. que nosotros lo disfrutemos o para que nos entretengamos. Look at 1 John chapter 3, verse 12. Primero de Juan 3:12. 1 John 3, 12. Primero de Juan 3:12. Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. His brother was doing what was right, and he said, I don't like that, so I'm going to kill him. Su hermano estaba haciendo lo que era correcto y dijo, no me gusta, entonces voy a matarlo. Sometimes it's the other way around, isn't it? Algunas veces es de la otra forma, ¿verdad? Sometimes we don't like what somebody else is doing. Algunas veces no nos gusta lo que alguien más está haciendo. And we say, well, I'm better than they are, so I don't want to worry about them. Y decimos, pues yo estoy mejor que él y no me voy a preocupar por eso. They did me wrong. Ellos me hicieron un mal. That's okay. Está bien. What'd God do? ¿Qué fue lo que hizo Dios? What'd God do? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Did He not forgive us? ¿Acaso no nos perdonó? Amen. Amén. He forgave us. Él nos perdonó. We were the ones that weren't doing what was right. Nosotros fuimos los que no hacíamos lo que era correcto. We're the ones that were doing wrong. Nosotros éramos los que hacíamos mal. But God said, I'm going to send my son Pero Dios dijo, voy a enviar a mi hijo to die on that cross for your sin. a morir en esa cruz por sus pecados. So we look at this and we think, all right, Cain, you just didn't understand it. Ahora, vemos esto y decimos, Caín, simplemente no lo entendiste. But let me show you the second one. Ahora déjeme mostrarle el segundo. It talks about Balaam. Habla acerca de Balaam. It says, and ran greedily after the heir of Balaam for reward. Dice que corren avariciosamente, bueno, el versículo dice se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam tried to compromise with the world. Balaam trató de condescender con la palabra. Look at 2 Peter chapter 2, 15. Segunda de Pedro 2 Peter 2, 15. Segunda de Pedro 2:15. 2 Peter 2:15 says, which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness. Versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Now let's talk about the way of Balaam. Vamos a hablar de la forma, el camino de Balaam. Balaam was a well-known prophet, Balaam era un profeta conocido, but he was hired to pronounce a curse against God's people. pero fue contratado para pronunciar una maldición en contra del pueblo de Dios. Basically what he was saying is, I'm a well-known prophet. Whoever pays me the most money, I'll do what you ask me to do. Básicamente lo que él decía, soy un profeta reconocido y el que me pague más dinero voy a hacer lo que me pidan que haga. It said, who loved the wages of unrighteousness. Dice que amaba el camino, el premio de la maldad. So he loved the money. Él tenía amor por el dinero. He loved the payment of doing what was wrong. Él amaba el pago de hacer lo que era incorrecto. Go over to Revelation chapter 2, verse 14, please. Vamos a ver en Apocalipsis 2:14. Jesus is talking to the church of Pergamos. Jesús hablando a la iglesia de Pérgamo. It says in verse number 14, but I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak
to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. You see, God wouldn't allow Balaam to curse God's people. Dios no iba a permitir que Balaam maldijera al pueblo de Dios. So Balaam went one step further. Y Balaam fue un paso más adelante. He said, I'm going to teach Balak to cast a stumbling block before them. Dijo, voy a enseñarle a Balac para que ponga una piedra de tropiezo delante del pueblo. Teaching others to corrupt God's people Enseñándole a otros para que corrompieran al pueblo de Dios is just as wrong as doing it yourself. es tan malo como hacerlo usted mismo. And that was the doctrine or the teaching of Balaam. Y esa era la doctrina de la enseñanza de Balaam. He propagated unrighteousness among the people of God. Propagaba injusticia entre el pueblo de Dios. There were some people in that church in Pergamos that were teaching the other people to do ungodly things. Porque había gente en esa iglesia de Pérgamo que estaba enseñando a otras personas a hacer cosas no piadosas. There are some things that, because of our liberty, we're permitted to do. Hay algunas cosas que por nuestra libertad se nos permite hacer. But your liberty could cause somebody else to fail. Pero su libertad podría causar que alguien más usted podría ser piedra de Does tropiezo. that make sense? ¿Tiene sentido? Does that make sense? ¿Sí tiene sentido? Let me show you what I mean by this. Déjeme mostrarle a lo que me refiero. You know, a lot of people don't agree with me, and that's okay. I'm used to that. Mucha gente no está de acuerdo conmigo y está bien, estoy acostumbrado a eso. I don't go to movie houses. Yo no voy a los cines. Used to be when I was growing up, you didn't go to theaters. Yo solía ser que cuando yo estaba creciendo, que Well, let me go back a little bit further. you didn't go, you go. You didn't go. Que usted no asistía a los cines. You didn't go to the drive-in. Usted no iba a los cines al aire You libre. didn't go to the drive-in theater because all the young people went there to make out. Y no asistían a estos lugares porque toda la gente joven solamente iba para I don't know how you put it in Spanish. well, but brother, it's, kissing. kissing and Yeah, they'd go to the drive-in to kiss. para salir con un muchacho, una muchacha. All right? Then it was we don't go to the movie theaters Y luego ya no iban a los cines because the movie theaters would take the money that they're making off of you going and watching that movie to produce another movie that might be rated R or rated X. porque esos cinemas toman el dinero que usted paga por ver esa película para invertirlo en películas que pudieran ser de clasificación prohibida o incluso inmorales. You do whatever you want to do. That's your prerogative, amen? Usted haga lo que usted quiera hacer, es su decisión, That's your liberty. es su libertad. But as for me and my house, I don't condone that. Pero como para mí y para mi casa, no consiento con eso. I'm kind of strict, I know that. Yo soy estricto y lo sé, But that's just me. pero ese soy yo, solamente yo. But what if that affected somebody else and caused them to fail? Pero ¿qué si eso le afecta a alguien más y provoca que ellos tropiecen? Let's say you go to the movie house and you only go and see G-rated movies. Vamos a decir que usted va a los cines y solamente ve películas que son de audiencia general. And you tell somebody, I went to see a movie. Y le dice usted a alguien, sí, fui a ver una película. Oh, well, it's okay for them. It must be okay for me. No, si está bien para ellos, entonces también debe estar bien para mí. But they don't go see a G-rated. They go see an R-rated. Pero no van a ver una película que es de audiencia general, sino de una audiencia restringida. Can I say this? If you're as old as I am or close to my age, Si usted está tan maduro como yo soy o cercano a mi the edad, R-rated movies now were the X-rated movies when I was growing up. las películas que son consideradas como audiencia restringida son lo que se consideraban películas
inmorales cuando yo era Folks, as a joven. Christian, we don't need to go see sex on the scene. Como cristianos no debemos Amen. ver sexo en las pantallas, amén. And you never know what's going to come into that picture. You have no control over it except to get up and walk out. Usted no sabe lo que va a salir en esas imágenes, solamente el control es levantarse y salir de ahí. So you look at these things and you look at what are we teaching other people by our liberties that we take. Entonces usted ve estas cosas y dice, ¿qué estamos enseñándole a otra gente por las libertades que nosotros tomamos? We could very well be teaching someone to do something that is ungodly, even though we're not really doing it that way ourselves. Y muy bien podríamos estarle enseñando a alguien más algo que es impío, aunque nosotros no participemos en eso. You see, this practice continues today with those that seek to compromise with the world. Porque esta práctica parece que toma lugar con aquellos que condescienden al mundo And encourage unrighteousness behavior among believers. y que promueven comportamientos injustos entre los creyentes. We often teach people to sin in three ways. Usualmente contribuimos a que la gente peque en tres maneras. One, by the example that we set. Uno, por el ejemplo que hacemos. Two, by the words we use. Dos, por las palabras que usamos. And three, by the things we approve of. Y tres, por las cosas que aprobamos. So those three things can cause somebody to fall into sin. Entonces, esas tres cosas pueden ocasionar que alguna persona caiga en pecado. So we go back to Jude chapter 1, verse 11. Y si volvemos a Judas 1:11, perdón, And we 11, see it says there, woe unto them. y dice, hay de ellos en Judas 11, For they've gone the way of Cain and ran greedily after the heir of Balaam for reward. dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. You see, he thought God would see matters the same way that he saw them. Porque él pensaba que Dios veía las cosas de la misma forma que él las percibía. What was the error of Balaam? ¿Cuál fue el error de Balaam? What was his error? What did he do wrong? ¿Qué fue lo que él hizo mal? He reasoned from the natural. Su razonamiento fue en la carne. It just made sense to him that if Israel was doing wrong, then God would want him to curse them. Y él pensaba que porque Israel estaba siendo rebelde, era el deseo de Dios que él los maldijera. But he realized something. Pero se dio cuenta de algo. He realized that God's love for his people was great. Él se dio cuenta que el amor de Dios por su gente era más profundo. He's long suffering to us. Él es un Dios paciente. Through the cross, he made it possible to redeem the sinner Y a través de la cruz él fue posible redimir al pecador, while condemning the sin. mientras condenaba el pecado. Through his cross, Por la cruz, we have a choice nosotros tenemos una decisión: to trust Christ as our Savior or reject el Christ. confiar en Cristo como nuestro Salvador o rechazarlo. Many people today still follow that error of Balaam Mucha gente el día de hoy todavía sigue el error de Balaam, because they think God should act just the way that they act. porque ellos dicen que Dios debe actuar de la misma forma que ellos actúan. And those who think that, Y esos que piensan estas cosas, they think that it's up to man to come to God. piensan que depende del hombre el llegar a Dios. What they don't see is it was God that came to man. Lo que no ven es que fue Dios el que vino al hombre. He did that at Calvary for us. Él lo hizo en el Calvario por nosotros. It is impossible for us to fully understand the grace of God. Es imposible que entendamos la profundidad, la anchura y la longitud de la gracia de Dios. You just simply accept it. Usted simplemente lo acepta. Let's talk about the third one, Y vamos a hablar de la tercera, Korah. Coré. Now, what was that to deal with? ¿De qué es de lo que hay que estar consciente en esto? Korah meant that they rejected God's authority. Coré significa que ellos rechazaron la autoridad de Dios. God had given Moses great authority. Dios le había dado a Moisés una gran autoridad. Go back to Exodus chapter 4, verse 16. Vamos a ver en Éxodo Exodus 4, 16. Éxodo 4:16.
Verse 16 says, "And he shall be thy spokesman unto the people, and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God." Versículo 16 dice, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. But Moses told God, he said, "I'm not eloquent enough to speak for God." Moisés le había dicho a Dios que él no era elocuente lo suficiente para hablar por Dios. He said, "God, let Aaron go with me." Dijo, Dios permite que Aarón vaya y hable. But he said, Aaron can go and speak, but you're going to be the one that puts the words in Aaron's mouth. Y Dios le dijo, Aarón puede ser el que vaya y habla, pero tú eres el que vas a poner tus palabras en su boca. Because God was telling Moses that Moses, was to be the spokesman for all. Porque Dios le había dicho a Moisés que él debía ser quien hablara para todos. And Aaron was to look at Moses as being the authority for God. Y Aarón era el que debía de ver a Moisés como el lugar de autoridad impuesto por Dios. If Aaron wanted to know what God said about a certain thing, he had to ask Moses. Si Aarón no sabía qué decir de algo, tenía que preguntarle a Moisés. If Aaron wanted to know the will of God, he had to ask Moses. Si Aarón quería conocer la voluntad de Dios, tenía que preguntarle a Moisés. You see, Korah was the great-grandson of Levi. Coré era el bisnieto del Leví. But you stop and you think about it. Pero usted se pone a pensar en ello. Having a godly heritage, El tener una familia, unos antecesores piadosos, is no guarantee of godly behavior. no garantiza un comportamiento piadoso. You have to grow yourself no matter how tall your grandfather may have been. Usted tiene que crecer usted mismo, no importa qué tan alto haya llegado a ser su abuelo. You see, Korah was rebellious against God, and he was rebellious against God's representative, which was Moses. Coré fue rebelde contra Dios y contra el representante de Dios, que era Moisés. Korah was a Levite of the clan of Korath. Coré era un levita del linaje de los sacerdotes. He was one of the ones